Hola, muchas veces en Pacadata hablamos del calentamiento global y del cambio climático. Sabemos que estamos ante un problema que afecta a todo el mundo. ¿Servirán para algo las movilizaciones? Hoy, en Pacadata. Miles de chicos y chicas de todo el mundo se organizaron para pedir que la sociedad tome conciencia sobre las consecuencias del calentamiento global. Se llaman Jóvenes por el Clima. Antes, la microdata. Prevención en Neuquén. 2 sismógrafos fueron instalados en las localidades de Anielo y Sausal Bonito en la provincia de Neuquén. Sirven para estudiar los movimientos de la Tierra registrados cerca de las excavaciones petroleras del yacimiento Vaca Muerta. Quieren averiguar si esos movimientos son producidos por la acción del hombre o son propios de la naturaleza. Música para estudiar mejor. Los alumnos de secundaria que aprenden música tienen un mejor desempeño en otras materias que sus compañeros sin estudios musicales. Lo confirmó una investigación de una universidad de Canadá que asegura que los chicos y chicas que aprenden música obtienen mejores notas en lengua, matemática y ciencias. Hormigas en Bariloche. Científicas argentinas del CONICET descubrieron una especie de hormiga nativa de Entre Ríos en el centro de Bariloche. Buscan frenar su avance, ya que esta hormiga, que viene de un ecosistema muy diferente, es conocida por su agresividad y representa una amenaza para otras especies nativas. Jóvenes por el Clima comenzó con Greta Thunberg, una chica sueca que protestó públicamente exigiéndole a los políticos medidas concretas para detener el cambio climático. Sus declaraciones se hicieron virales en las redes y provocaron movimientos similares en distintas ciudades. En Argentina ya presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia climática. El cambio climático que provoca un aumento del grosor de la atmósfera también provoca sequías, aumento de las mareas y del derretimiento de los polos. El cambio climático para mí es lo que se está viviendo ahora por culpa de la contaminación ambiental y que la capa de ozono empieza como a desprotegerse y puede entrar más rayos ultravioleta y derrite glaciares y ahí empiezan a pasar todos los fenómenos. Me parece que habría que hacer marchas para que dejen de talar mucho los árboles. Todavía puede haber una solución haciendo marchas, que se dé cuenta al Estado que hay que hacer algo y que tratando de cuidar el medio ambiente, no tirando basura, cuidar la ciudad y no talar los árboles. 1,5 millones de chicos y chicas salieron a las calles en 150 países de todo el mundo. Marcharon para luchar pacíficamente contra el cambio climático, un problema de todos que necesita soluciones urgentes. Greta Thunberg fue nominada al Premio Nobel de la Paz luego de crear Jóvenes por el Clima. Es un movimiento formado, lo creó una chica en Suecia que ahora tiene 16 años, que empezó a manifestarse, a hacer huelgas todos los viernes. Criticaba al gobierno que no estaban tomando las medidas necesarias para que los adolescentes actuales y las futuras generaciones puedan tener un futuro en este mundo. No diría de dejar de utilizar medio de transporte, porque es algo muy importante hoy en día, sino que encontremos una forma de hacer que eso afecte lo menos posible a la Tierra. Por ejemplo, utilizar autos, o que sea, autos eléctricos, también tratar de utilizar más bicicletas o cosas que, por así decirlo, no afecten al oxígeno. Nosotros nos movilizamos justamente porque queremos que en un futuro poder disfrutar de las mismas condiciones que pudieron disfrutar nuestras generaciones pasadas y poder preservar lo que es el medio ambiente. Los Jóvenes por el Clima de Argentina hacen mucho más que reclamar. Organizan talleres, dan charlas y buscan generar conciencia en personas de todas las edades. Quieren salvar al planeta. Siempre existió gente interesada por el tema y movilizada, pero me parece que siempre fue algo que fue relegado con respecto a otras cuestiones y eso fue lo que nos llevó al punto de hoy en día estar en una situación crítica.
Me parece que hay mucho para hacer al respecto y que no se está haciendo todo lo que debería ser hecho. Para luchar contra el calentamiento global, hay acciones individuales, colectivas y gubernamentales que son cada día más necesarias. Por ejemplo, en la Semana de Acción Climática, en la que participaron todas las provincias argentinas, se presentó un plan de 3 años para trabajar en equipo. Nos seguimos viendo en Paca Data.